Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre la última cena. Las obras artísticas influyen, impactan y nos sorprenden de maneras tan inesperadas e interesantes que la relevancia que toman en la propia educación de una persona es vital. No es sencillo decir qué tan importante puede ser una cosa y qué tan importante puede ser otra, pero lo que es real es que, como dijo Goethe, el mural de la última cena es un milagro artístico que se acerca a la perfección. Es único en su género y nada puede compararse con él. Entonces, esta obra fue ejecutada por Leonardo da Vinci. Existe un antes y un después en cuanto a cómo se le cataloga a esta obra. E incluso hay diversas maneras de interpretarla, ya que hay diversos pintores que también la lograron hacer. Pero lo que voy con esto es que es esencial darnos cuenta que el arte nos influencia mucho más de lo que se ve a simple vista o de lo que nosotros podemos esperar. Nos llena de su esencia, sus figuras, su color, los detalles que tiene, por ejemplo, las sombras, incluso quienes tiene dentro de la propia pintura. La pintura capta el momento exacto en donde Jesús revela que será traicionado por uno de sus discípulos o apóstoles. Lo que el artista buscó, o sea, Leonardo da Vinci, fue buscar una reacción lógica y creíble a cada uno de los personajes para que tuviera sentido la obra. Claro está. Desde este punto de vista ya tenemos un gran mensaje que estamos viendo en la pintura, ya que es uno de los momentos más importantes donde Jesús revela que será traicionado por uno de sus discípulos o apóstoles. Y si nos ponemos a pensar un poco y nos concentramos en nuestra propia vida, podemos darnos cuenta que aquí tenemos una enseñanza, que podemos ser traicionados tanto por un amigo, por un compañero, por alguien del trabajo, por ejemplo. Entonces, podemos también verlos desde el punto de vista del perdón o de otra manera. Hay muchas maneras de verlo también, cada quien depende. Pero al darnos cuenta que aún así Jesús, sabiendo que iba a pasar lo que iba a pasar, de que iba a ser traicionado, siguió escribiendo su historia para que todo el mundo la conociera, ya que es conocida internacionalmente. Por otra parte, la parte cultural abarca muchos aspectos. No ocurriría lo mismo el análisis de alguien de México, por ejemplo, que de alguien de Asia, ya que la cultura dominante aquí en México es el catolicismo. Así que una persona de Asia no podría dar un mismo análisis que una persona de México, por dar un ejemplo. Entonces, la cultura también depende mucho de dónde naces geográficamente. Como ya he mencionado antes, es diferente el análisis de una persona de México que de una persona de Asia o de Occidente, por ejemplo. Entendamos que las pinturas son una manera en la cual podemos vernos sumamente afectados, consciente o inconscientemente, debido a lo mucho que pueden influir sobre nosotros mismos, incluso sin darnos cuenta en una gran cantidad de ocasiones. También es importante resaltar, teniendo en cuenta que existen una enorme cantidad de movimientos de arte, podemos darnos cuenta que la capacidad que tiene el arte en nuestras conductas, por ejemplo, o nuestra forma de pensar es enorme. Refiriéndome a que existen tantos movimientos de arte artísticos que se acoplan a cada una de nuestras maneras, que tan solo nos demuestra qué tan grandioso y maravilloso es nuestro mundo.